Hola a todos, todas y todes los que estén viendo este capítulo. Bienvenidos al Hollywood que nunca fue. Yo soy Luis Alfonso. Está con nosotros Oscar, nuestro copresentador del programa. Y hoy tenemos un invitado muy especial para una entrevista en nuestro show. Yair Lima, que ha tenido una trayectoria muy interesante en el mundo de la animación y actualmente se encuentra trabajando en Anima Studios. Ah, Yair, si quieres presentarte brevemente. Sí, bueno, soy Yair Lima, animador 2D. He estado trabajando con Anima Studios 10 años. Por aparte, he estado trabajando en varias cosas que tienen que ver con videojuegos, tienen que ver con series, algunos proyectos con Nintendo y también con Unity. Y pues nada, también soy Exatec del Campus Estado de México. Me gradué en 2012, según recuerdo, y sí, pues han sido como por lo menos unos 10 años de estar trabajando directamente con animación. De acuerdo. Muchas gracias por esta breve introducción. Bueno, entonces comenzaremos con las preguntas. La primera es la siguiente. Una de las sagas más famosas de Anima Studios ha sido la serie de las leyendas, de las aventuras de Leo San Juan y el resto del reparto a través de la cultura mexicana. Y bueno, y esta franquicia de las leyendas ha tenido contenido tanto cinematográfico y televisivo. ¿Qué tan diferente ha sido trabajar en la parte cinematográfica de esta saga, como fue su caso al trabajar en la película de la leyenda del Chupacabras? Y de ahí en la parte más de series de esta saga, como fue su trabajo en la adaptación para Netflix de la serie que fue la de Legend Quest. Pues fíjate que al menos desde mi lado, fui invitado para participar en Las Leyendas, la serie de Las Leyendas y en las películas. En las películas había estado invitado más del lado de hacer algunas escenas, hacer algunos promocionales en Cinépolis, hacer algunas cosas, porque yo era muy nuevo, ¿no? En el estudio. Para cuando se estaba haciendo Leyenda del Chupacabras, yo estaba ayudando simplemente con extras, con algunos otros personajes y demás. Pero fui creciendo profesionalmente dentro de Anima y me fui desarrollando también en la parte de storyboard. Y en las leyendas, el origen, ya me tocó ser storyboardista de toda esta película. Y para las leyendas, la leyenda de los chaneques, es la más reciente, ya fui supervisor de animación. Fue una supervisión de animación un poco pequeña, porque esta película fue interrumpida por la pandemia, se fue enlatada y se tuvo que recuperar después, pero creo que la diferencia principal es que Legend Quest es una petición por parte de Netflix y también por parte del director Alejandro García, Alex García. Eh, eh, digamos que se intentó hacer un multiverso en donde Leo San Juan fuera un poquito más dinámico y tratara de estar persiguiendo misterios de ciertos lugares en todo el mundo a través de esta barco que vuela. Y era una extensión y un spin-off completamente distinto a las leyendas, en donde sigue toda esta historia de la familia San Juan, que desde la Nahuala están saliendo como de Puebla y después van recorriendo ahora sí que todo el país. Actualmente se encuentran en Veracruz, y Leo San Juan también ya tiene como unos cuantos años más. Lo bonito de las películas es que hemos podido desarrollar a los personajes secuencialmente e incluso hemos podido representar en Leo San Juan y en su diseño y en los diseños de Teodora y demás, un poquito de paso del tiempo. No es el mismo Leo San Juan de las leyendas de, de la Nahuala, es uno más crecido, más diferente, un Leo San Juan puberto, un Leo San Juan más adolescente.
Y en Legend Quest, más bien como un spin-off, como un multiverso, en que incluso dentro de la serie, spoiler, Teodora en realidad es una chica del futuro que simplemente recuerda, más bien está perdida en un limbo porque está en coma y son cosas como completamente distintas a la serie de las películas, o a la saga, perdón, de la película. Entonces, digamos que la serie tiene sus cosas canónicas y tiene sus cosas no canónicas. Ahora que está mucho de moda con Fiona y Cake, esto de es canónico o no es canónico. Pero sí, es diferente porque la serie estamos pensando siempre en un bonche de 10 episodios, en una serie de cosas que se pueden reutilizar. Y en las películas estamos siempre buscando como lo más eficiente para el poco tiempo que tenemos. Sobre todo que cada película se hace alrededor de 1 año y medio más o menos. Eh, y en la serie también se tiene 1 año, pero se pueden reutilizar muchísimas cosas. Y el detalle es muchísimo menor a una película. Pero sí, esas podría ser las diferencias principales entre ambos. Ok, interesante, sí, no, hasta ahorita que lo menciono no había notado esto de estos cambios que vemos de Leo San Juan en las películas de su crecimiento. Sí, sí es algo bastante sutil cómo lo realizan, es interesante y también esta diferencia entre televisión y película que mencionas es interesante. Sí, incluso el equipo que se utiliza de animadores y de personas que están detrás de todo esto es diferente. Los animadores que están dedicados como más a películas tienen un poquito más atención al detalle y las personas que están dedicadas a serie, no es que no lo tengan, pero puedes trabajar mucho más rápido con todas las personas que hacen series. Entonces, sí, la diferencia, digamos que detrás de es muy grande, sobre todo en presupuestos, pero digamos que enfrente de la pantalla, para el público, procuramos que tenga una cierta continuidad, al menos la saga, ¿no? De las películas. Eh, Interesante. Bueno, entonces pasemos a la siguiente pregunta, Oscar. Muy bien. También queríamos preguntarle, bueno, considerando todo el surrealismo que ha estado en el bloque de Adult Swim, tiene tanto el contenido surreal e irreverente. ¿Cuál diría que es el rol de la animación surreal e irreverente en la industria actual? en la actual creo que es bastante común. Eh, ¿Por qué? Digamos que en los años 90 o 2000, la irreverencia, por supuesto que siempre ha estado presente en Cartoon Network, también en Nickelodeon, pero actualmente todos los contenidos que he visto tienen que ver con multiversos y tienen que ver con otra como historia sobre los sentimientos, sobre crecimiento personal, sobre cosas que hacen crecer mucho pues a las personas, ¿no? Un reflejo de la sociedad a través de la animación. Con Adult Swim trabajé a Apollo Gauntlet y fue muy refrescante poder trabajar en algo que no tenga sentido, en una serie que la petición era que quede feo, que la petición era que los personajes se vean mal dibujados, que los personajes se vean rotoscopiados, que los personajes no tengan sentido. Es muy refrescante poder hacer, no lo quiero decir con esas palabras, pero cochinadas con la animación, porque a final de cuentas eso es lo que se espera o se esperaba originalmente de la animación, que fuera irreverente y que fuera divertida. Pero actualmente, y gracias Pixar por eso, pero ya todo debe de tener como un sentido
más serio y estar cuidando los contenidos y estar cuidando las cosas que se hablan sobre todo con el público infantil, y estar hablando ya de temas un poquito más existenciales, todas estas cosas. Yo siempre he apoyado como las cosas más irreverentes y las cosas más surreales. No estoy tan peleado con las cosas de crecimiento personal en las caricaturas, pero yo creo que también debería de haber diferentes tipos de género de animación. No solo, y como ha dicho Guillermo del Toro, el género de animación, sino el género de romance de animación, el género de suspenso, el género para niños, el género para adultos, porque a final de cuentas es una técnica, no es un género o no debería de ser una categoría de animación. Entonces, yo creo que este rol de animación surreal y irreverente en la industria tendría que ser un género dentro de la animación. Y yo creo que entre más diversificación tengan los contenidos a partir de ahora, que está ese tema puesto sobre la mesa, creo que deberían de abrirse más debates para poder establecer esas categorías dentro del género de animación, perdón, dentro de la técnica de animación, y no, y no lo que ha sido o lo que ha causado todos estos premios de festivales alrededor del mundo en donde animación solamente es una categoría, ¿no? Entonces, pues sí. Y pues bueno, también el rol sería refrescarnos, como tratar de sacarnos de la cotidianidad, de estar viendo romances, de estar viendo política, de estar viendo narcos, de estar viendo guerras, de estar viendo todas estas cosas. A veces necesitamos cosas absurdas, ¿no? Que a veces la realidad es igual de absurda, debería considerar. Pero sí, eso sería como mi respuesta en ese sentido. Muchas gracias. Es interesante esto. Pues sí, esta idea de que quizás a veces necesitamos más lo absurdo, tanto en la animación y quizás en otros medios. Sí, y necesitan divertirse todos. Creo que todo el mundo toma demasiado en serio todas las cosas y pues no sé, o sea, para eso está la animación. Digo, no toda la animación tiene que ser divertida, obviamente, pero al menos la que debe de ser divertida debe de ser lo más divertido posible. Totalmente de acuerdo. Bueno, la siguiente pregunta va enfocada un poco al proyecto que estoy realizando Anima con Warner de Aztec Batman. Este proyecto de película ha llamado la atención por la mezcla entre un icono tan famoso de la cultura americana como lo es Batman y todo su lore y la cultura ya mexicana. ¿Cómo ha sido la experiencia de usar estas dos culturas para el proyecto? Pues mira, no puedo hablar demasiado del proyecto, más allá de lo que se ha mencionado en Pixelatl o en Annecy. Actualmente soy director de animación de esa película. Nos hemos esforzado muchísimo en apegarnos a la cultura mesoamericana, a apegarnos lo más posible a cómo vivían los aztecas, cómo vivían los tlaxcaltecas, cómo vivían todas estas aldeas alrededor de Veracruz. Eh, el proyecto en sí no tiene mucho de Batman. Eh, Como tal, es Batman, es la historia de Batman, vamos a ver a Batman ahí, pero todos los elementos que vamos a estar viendo visualmente en esta película tienen que ver completamente con la cultura azteca. Y tanto es así que tenemos historiadores, tenemos personas que nos están corrigiendo todo el tiempo de así se lanzan ciertas cosas, así se usan ciertas herramientas.
no comían esto, no hacían esto, tenían estos bailes, tenían estas cosas. Vamos a ver el día a día de bueno, no el día a día, pero los días más importantes, al menos desde la visión de alguien que vivía en México, Tenochtitlan. Y eso es algo que nunca hemos visto en ninguna película y en ninguna película de animación, mucho menos. Lo más cercano que podemos estar teniendo de esto es Apocalipto, pero también es una visión un poquito más mmm, gringa de todas estas visiones sobre lo mesoamericano. Y yo creo que es muy erróneo. Por lo menos Apocalipto me gusta cómo lo relatan, pero no me gusta que se siente como una película heroica de cualquier cosa que se puede contar en América, en Norteamérica, pues. Lo que me está gustando muchísimo de Batman Azteca es eh, que sí se siente contada por mexicanos, sí se sienten todas estas como raíces, pero no solo porque lo estamos viendo, sino hay muchas cosas que suceden que son muy mexicanas. Y no estoy hablando de cosas chilangas como no sé, escuchar el sonido de los eh, elotes, cosas así, ¿no? De sonidos que nosotros podremos pensar como mexicanos. Más bien, el proyecto de Batman Azteca creo que les va a gustar mucho a todas las personas porque hay muchísimo que contar desde lo mexicano a para mexicanos y también hay muchas cosas que nos hubiera gustado ver desde niños en clases de historia, ¿no? O sea, historia de México. Siempre nos imaginamos todo cómo fue a través de los murales y va a estar padre ver mucho de esto ya en animación. Entonces, pues sí, o sea, mi experiencia al menos en Batman Azteca es demasiado enriquecedora, demasiado estresante también porque estamos en medio de la película, llevamos más o menos la mitad de la película hecha, ya bajada y ya todo, y está quedando una cosa impresionante. Creo que va a marcar va a marcar algo al menos en la historia de animación en México, porque nunca hemos visto algo así. Entonces, me da mucho orgullo como participar y sobre todo ser el director de animación. Somos tres directores de animación, precisamente por este enriquecimiento de, pues, de crear algo nuevo. Es un chico, bueno, de los tres directores de animación, es un chico brasileño, un chico colombiano y yo, mexicano. Entonces tenemos, digamos que toda la fuerza latina en esta película y también se está haciendo en México, Brasil, Perú. Entonces es completamente latinoamericano esto. No quiero decir que solamente mexicanos han trabajado en esto porque no es cierto, pero por lo menos la historia, los diseños, todo lo que vamos a estar viendo fue decidido por mexicanos, eso sí, y no fue hecho como en Estados Unidos. Pese Mm. a que la franquicia americana no fue hecho allá y eso me da mucho orgullo, como, pues sí, mostrarle al mundo cómo fue México Tenochtitlan. Interesante, sí suena, ciertamente suena emocionante lo que ya va a ser del proyecto final una vez que se estrene. Y es interesante este approach de trabajar tanto con historiadores para tener esta visión de México Tenochtitlan y esto que mencionas sí es muy cierto que muchas veces sí faltan más estas historias, o sea, de México contadas por mexicanos. Sí, sí, completamente, porque siempre vemos a la Azteca como si fuera, yo siempre le digo Mexican Curious, que es este tipo de tienda en donde nos ponen maracas y nos ponen sombreros y nos ponen zarapes y, México, viva, fiesta. Y no, o sea, hay muchas cosas de las que tenemos que hablar de, en general
y creo que esta película lo va a mostrar perfectamente. Mm, suena muy interesante, un proyecto completamente nuevo, ¿no? Va a estar interesante y, bueno, no sé si tal vez en un futuro ya se incorpore al canon de DC como el multiverso, algo por el estilo. No sé, pues la verdad es que como que nunca nos ponemos nos detenemos a ver todo eso, ¿eh? Como que más allá de un multiverso, estamos viendo la realidad. Mm, Entonces, muy chistoso ver todo eso. Ya lo verán. La verdad es que si queda o no dentro del universo de DC o si es un multiverso o demás, honestamente y personalmente no me importa porque está quedando algo muy padre. mm. Imagino. Ok, no, pues suena impresionante, me muero por verla. Y también, pues en general, quisiéramos preguntarle de todo su trabajo en la animación, ¿cuál ha sido su experiencia más memorable? Eh, tengo muchas. En general, creo que Batman Azteca ha sido la más estresante y el desafío más grande. Pero también Hiko, la película de El Camino de Hiko, fue la primera vez que yo pude hacer un personaje principal. No me refiero a que yo haya diseñado a Hiko desde su inicio, sino que me pasaron a Hiko y Hiko no tenía posibilidad de ser animado, ¿sabes? Estaba tan estilizado como estas figuras, esculturas de Pineda Cobalín que lanzan, que lo pueden comprar en estas tiendas que se llaman iWay, creo. Mm, Y las tiendas de Pineda Cobalín son unos pequeños perritos xoloscuincles que normalmente los intervienen artistas y vienen muy estilizados, pero para la parte de animación era como, no podemos hacer eso, o sea, era un poco imposible. Y también los personajes principales venían como muy diseñados en otros estilos. Y si los ven, de hecho, los personajes principales tienen estilos como muy diferentes. Entonces me tocó a mí tratar de unificar estos personajes y digamos que la imagen final de Hiko, el personaje final, fue un diseño mío y eso es la primera vez que veo mis diseños incluso en Netflix, ¿no? O sea, prender Netflix y ver en pantalla principal El Camino de Hiko y que venga ahí el personaje que yo creé, para mí fue como, wow, o sea, está increíble. También Miniso lanzó toda una campaña de la película que medio salió ahí, no fue tan llamativa, pero también ver a mis jicos en peluche y en mercancía también es increíble, ¿no? O sea, eso creo que nadie me lo va a quitar. Eh, también haber trabajado en Chapulín Colorado, creo eh, que fue una serie que está perdida, ¿no? O sea, está en YouTube. Porque fue este momento en donde Televisa empezó a caer y la relación entre el Chavo y las personas que manejan el Chavo comienzan a tener problemas con Televisa. Entonces no promocionaron tanto esta serie de Chapulín Colorado, pero fue esos momentos en donde yo crecí como artista y me fui dedicando mejor a la animación. Eh, y sí, o sea, tengo muchos momentos muy memorables. Creo que cada una de las series y películas en las que he trabajado tienen sus detalles. Y hay momentos también memorables malos que he vivido dentro de toda la industria de animación, como, eh, sí, momentos malos en donde pues mi trabajo ha sido como tirado a la basura, ¿no? O se han deshecho como, o he recibido regaños como de, ¿qué es esta porquería? ¿Saben? Entonces he tenido de todas las experiencias, pero creo que las más memorables son aquellas que ya ves pues, en diferentes plataformas, sobre todo en espectaculares en la calle. Está hermoso ver tu trabajo en espectaculares de la calle y que pasen las personas y no sepan pues, que tú lo hiciste. Entonces eso está padrísimo.
Pero Me imagino. No, debe ser padrísimo contribuir a como este zeitgeist de cultura popular, ¿no? Y no, pues gracias por compartirnos estas experiencias. Es verdaderamente, precisamente, ¿no? Como dices, no, la gente no sabe que lo diseñaste, pero pues, incluso ahora mismo, ¿no? Conocer a la persona que diseña estos personajes es padre, muy padre. sí. Pues en general, si quieren, me voy adelantando de la siguiente. ¿Es diferente trabajar en animación y videojuegos? Creo que sí. Los videojuegos, empecé haciendo una empresa de videojuegos. Eh, no resultó porque me di cuenta que yo no quiero ser un empresario. Entonces, como que de repente el tech debería de dar ese de sean emprendedores, pero tengan en cuenta que también van a ser empresarios. Y yo la verdad quería ser artista, entonces tuve que dejar mi empresa porque no pueden ir de la mano, estar siendo artista y además estar teniendo una empresa, eh, porque termina uno siendo el vendedor y termina uno siendo la persona que se limita creativamente en pro de conseguir dinero para la empresa. Se limita creativamente en lo que diga el cliente, se limita creativamente en lo que necesiten la empresa. Entonces, a final de cuentas, yo dejé los videojuegos o dejé esa parte de los videojuegos por salud mental y dedicarme a lo que sí quería hacer, que era animación 2D. Entonces, por mi cuenta es más fácil y es más gratificante que me den a mí el presupuesto, yo haga y deshaga y juegue con todos mis muñequitos y demás, y ya y entregar mi obra, que yo conseguir mi obra o yo lanzar mi propia obra para poder sustentar mi empresa. Esto va en contra de todos los valores del tech, yo lo sé, pero me tuve que alejar de eso, ¿no? Hay personas que a veces no queremos ser esos empresarios o no nos importa incluso el dinero. Y en los videojuegos lo gratificante es que yo soy gamer desde niño, no tan hardcore gamer como muchos, pero soy gamer de muy ñoño de Nintendo y de todas estas cosas. Soy mega fanático de Pokémon, incluso tengo tatuado un Pikachu, entonces sí, o sea, soy mega fanático de todas las cosas que tengan que ver con Nintendo. Y poder colaborar, me mandaron llamar para poder dirigir animación de un intro de un videojuego que se llama Bark y que pueda estar en Nintendo Switch. Este juego para mí fue como, web, o sea, como lo logré. Llegué Mm. de nuevo otra vez a los videojuegos y ni siquiera me tuve que mover de donde estoy de animar. Y también he contribuido en los videojuegos, justo eh, a veces me piden como diseñar algunos personajes, a veces me piden dirigir animación, a veces me piden supervisar la animación de ciertas cosas o animar algunos personajes. Entonces, no me he alejado tanto por todos mis amigos y todos mis contactos que se dedican a videojuegos y acuden a mí, pero la verdad es que lo diferente es que el cine tiene un formato muy tenemos que pensar en 80 minutos. La televisión tiene un formato en donde tenemos que pensar en reutilizar todo esto a lo largo de toda la serie. Y los videojuegos tienen un formato en donde todo lo que hagas tiene que ser tan pequeño que pueda ser reutilizado trillones de veces, ¿no? O sea, si vas a hacer un villano, tiene que tener una animación bien chiquita o una animación distinta, pero que va a ser reutilizada constantemente. Y en una película no se puede reutilizar tanto.
y en una serie se puede reutilizar, pero no tantísimo como un videojuego. Entonces, las diferencias son abismales, los formatos son distintos, el tipo de animación también es distinto, las complejidades técnicas son muy distintas, porque también en videojuegos hay que saber cómo funcionan los motores. Unity, ay, se me fueron los nombres de los otros motores. Normalmente trabajo en Unity. Mm. Sí, o sea, tienes que conocer además cómo funciona todo esto de programar para que no entregues algo que no puedan utilizar los programadores. Entonces, es muy diferente la experiencia y monetariamente también es muy diferente. Me imagino. Ha de ser muy interesante como diversificar este tipo de creatividad, ¿no? Este tipo de dinámicas, ¿no? Que es, me imagino que ha de ser muy complejo, ¿no? Como lo que sucede cuando escritores como Stephen King o J.K. Rowling luego escriben un guión, ¿no? Y demuestra que no es muy fácil hacer este brinco, pero pues me parece impresionante, ¿no? Y lo que cuentas y pues esta experiencia, gracias por compartirla. Sí, sí, sí. A veces los guionistas pueden cambiar drásticamente todo con solo dos palabras, ¿no? Como el niño se murió o el niño voló o el niño comió. Y ya estamos pensando en tres escenas completamente distintas y justo depende de dónde lo vamos a poner, o qué técnica vamos a utilizar. Puede ser más o menos costoso. Todas esas simples palabras. Y eso es bastante cierto. Me recuerda un poco esto que mencionó sobre cómo el guionista puede cambiar el significado con unas simples palabras a lo que pasaba en esta serie de culto de los 60, El Prisionero, donde la falta o luego la falta o si había una coma en una oración que siempre se decía en los títulos de apertura, digo, causaba bastante discusión sobre si esta falta de coma cambia totalmente el contexto de la serie o no, porque cambia totalmente el significado de la oración. Sí, y lo chistoso es que también afecta a las personas que programan, ¿no? Los chistes de programadores en donde solo hacía falta un punto y coma y todo cambia. Es interesante estos elementos que quizás vemos como algo pequeño, realmente como sí, pues, son bastante impactantes, ya sea en la programación, como mencionó ahorita, o en los guiones, o incluso hasta en las lecturas académicas en algunos casos. Todo, sí. Y también esta experiencia, muchas gracias por contarnos la de, o sea, lo de ver sus personajes, ya sea en los pósters o en Netflix o en las marcas, sí es bastante impactante o sea, de manera positiva y sí me imagino que debe ser un bonito sentimiento ver esto que alguien creó de manera ya tan pública y reconocida. Sí, lo chistoso es eso, como ver cuántas cosas uno ha logrado, pero también a mí me gusta permanecer un poco en las sombras. Eh, no me gusta alardear de lo que hago, más que cuando me entrevistan o cosas así. Pero en mis redes sociales yo me la paso compartiendo memes, puras estupideces, frases que no tienen nada que ver, videos chistosos, videos de perritos. O sea, jamás comparto como cosas no me es de mi interés ser influencer ni nada de esto, pero y que algunos alumnos o incluso algunos chicos que he conocido del TEC me han preguntado como, ¿por qué no compartes todo lo que has hecho si, pues, vaya, ya es parte del común de la cultura popular de animación? Pero pues no, o sea, como que nunca me ha llamado la atención esa parte. Pero es bonito ver en espectaculares, en ropa, en un buen de cosas, las cosas que uno ha hecho y está padrísimo. Me imagino, sí.
Bueno, muchas gracias por contarnos de estas experiencias y sí son bastante enriquecedoras y también nos enseñan también un poco el poder que puede tener o sea, lo que imaginamos al inicio, fue cuando en el proyecto final. Y precisamente no, nada más, bueno, habiendo tocado todo esto, es algo que me viene a la mente, pero digo, he estado muy en las noticias, ¿no? Todas estas huelgas en Hollywood y cosas por el estilo, pues sí, estos malos tratos que se le hace, no solo a los guionistas, ¿no? También en los videojuegos, ¿no? Todos estos animadores digitales y cosas por el estilo. Y pues quisiera preguntarle, ¿en México difiere mucho la experiencia de los animadores o también hay estos problemas dentro de la estructura de la industria? ¿Sí se les reconoce como debería? No. Fíjate que es algo muy triste. En Estados Unidos la huelga de guionistas repercutió también en la huelga de actores que se aliaron y hubo sindicatos y hubo todas estas cosas en donde toda la gente decía, ay, no, ya no vamos a tener películas ni series ni nada de eso. Pero es algo completamente distinto en Latinoamérica, hablando por México. No tenemos ningún sindicato de trabajadores de la animación, no tenemos sindicatos de guionistas, no tenemos sindicatos de nada de eso. Y también es triste porque nosotros dependemos, no al 100%, pero sí tenemos un gran peso en los presupuestos que da el gobierno y pues actualmente tenemos un gobierno que vea la cultura un poquito más hacia cuántos conciertos puedas ofrecer en el Zócalo, a diferencia de cuántas películas puedas ofrecer. Y también hay una, digamos, oligarquía en qué estudios pueden tener esos presupuestos y cuáles no. Porque últimamente se ha visto muchas películas, pero con los mismos actores, con las mismas producciones, con las mismas personas, y pareciera que todo ese dinero está yéndose hacia un solo lado. La verdad es que desconozco todo esto, pero al menos en animación, el apoyo por parte del público es muy grande, pero por parte del gobierno es muy baja como debería de ser. A mí me da mucha tristeza de repente tener que dar clases de animación y decirles, van a hacer esto en sus estudios, van a hacer esto, pero también pensar en, va a haber más estudios de animación, va a haber más proyectos de animación, va a haber más cosas sin que se tengan que salir del país. A veces se habla mucho del apoyo que se da a las películas mexicanas con solamente ir al cine y verlas, ¿no? Pero también necesitamos un apoyo incluso privado de empresas que quieran arriesgar eh, un poco de su dinero, que incluso ni siquiera es tanto comparado con cuánto gastan en publicidad, en que puedan arrojar dinero para hacer películas. Una película animada está costando alrededor de 20 millones de pesos, que para nosotros es mucho, pero para la industria de animación, perdón, para la industria de películas no es tanto, y menos para estudios estadounidenses, en estudios en otros lugares, ¿no? Y estos millones de pesos a veces no son, los podrían estar utilizando algunas empresas para mejorar su publicidad con una película y nos darían a nosotros mucho más contenido para poder hacer películas, para poder hacer series, para poder tener contenido, ¿no? Y poder generar todas estas cosas padres, pero a veces se van más por redes sociales, pagarles esta cantidad de dinero a incluso influencers, ¿no? Que están cobrando a veces hasta la misma cantidad de dinero que se podría cobrar por un cortometraje. Entonces, yo creo que también esto es un llamado pues sí, el gobierno, empresas y demás, como que puedan apostar un poco más por la animación, desde pequeños cortometrajes hasta
largometrajes porque se pueden hacer muchas cosas. El problema es que no hay quien ponga ese dinero, ¿no? Talento hay mucho, pero justo como dicen, falta apoyarlos, pero no es apoyarlos de palmada en la espalda y pues ponte a crear, ¿no? Es generar esos proyectos. ¿Dónde están esos proyectos? Mm, Este, es mucho de eso. Y como dices, nosotros, más allá de pelear por una igualdad o porque nos paguen bien, pues también es como de pelear por tener más proyectos, ¿no? O sea, no podemos estar hablando de desigualdades y de que no nos pagan tanto si tampoco no hay tantos proyectos con que podemos estar equiparando. Entonces, sí, es un tema completamente distinto a lo de Estados Unidos. Es lamentable lo de Estados Unidos, pero en comparativa, lo que está sucediendo en Estados Unidos es un problema de Estados Unidos y no de México, pese a que se pueda parecer global, ¿no? Eh, el problema de México es que tenemos que generar más proyectos y que tenemos que crear alianzas y que tenemos que crear sindicatos y que tenemos que crear leyes y que tenemos que crear igualdades, tarifas, pero no existe nada de eso porque somos apenas 10 o 15 estudios de animación, entonces tampoco no podemos hablar de mucho. ya. Entonces sí podríamos decir que es también, ¿no? Esta discreción, como dices, de los oligarcas o de los entes gubernamentales que, bueno, ahí sí creo que sí podríamos hacer la comparación, ¿no? Usualmente no están conectados con lo creativo, ¿no? Y pues tienen sus ideas, pues, bastante carentes de mérito, ¿no? En relación a a dónde direccionar los fondos, ¿no? Exacto. Y, y pues sí, eso es trágico, estoy completamente de acuerdo y pues gracias por compartirnoslo también precisamente por el hecho de que me imagino que porque la industria es mucho más pequeña en México, estos problemas no salen tanto a la luz ante el público, ¿no? Así como gente como nosotros, ¿no? Que nos gusta la cultura popular, sí lees en el Newsweek o lo que sea, lo que pasa en Estados Unidos, pero sino como que estos problemas sistémicos de la animación mexicana tampoco han sido no han permeado mucho a la cultura popular, ¿no? Como Exacto. para obtener algún apoyo de crowdfunding o algo por el estilo, ¿no? Exacto. Bueno, pues sí sí es una tragedia esto de cómo ha sido tratada la animación la animación en México, considerando pues que además nuestro país sí tiene una historia bastante extensa de la que usualmente no se habla de animación ya desde hace tiempo. Bueno, incluso hasta Latinoamérica en general tiene una historia de animación, por ejemplo, o sea, la primera película de animación fue en Argentina con El Apóstol y casi nunca, o sea, casi nunca se le da la atención tanto a México y a Latinoamérica en lo que merece para la animación. Mm. Sí, digamos que no teníamos estos problemas antes de los 2000. Antes del 2000, la película más cercana de animación fue en los años 80, en el 86, más o menos. Eh, y después de eso vino hacia los 2000 la Magos y Gigantes, y que fue con lo que empezó Anima, todas estas leyendas con Animex. Después Anima compró los derechos de Animex, de las leyendas, entonces se fue haciendo más y más grande, Gogo Cartoon, algunas cosas como Briges o sea, son contadas las películas, pero una lista de más de 100 películas animadas no tenemos. Entonces necesitamos eh, crear toda esa industria, pero no solamente es como a partir de buenas intenciones o palabras, sino también buscar tanto el sector público como el sector privado, cómo empezar a generar todas estas eh, oportunidades. Y ni siquiera es tan difícil. Yo he visto presupuestos que se lanzan, por ejemplo, para un partido de fútbol, y tan solo un partido de fútbol podría generar una película. Mm, Entonces, es curioso como
para algunas cosas sí están todos bien dispuestos y para otras cosas que a mi parecer es más gratificante tener más películas que un partido de fútbol a un partido de fútbol, ¿no? Entonces, son muchas de estas situaciones que no se hablan porque no hay tantas personas que lo sepan y no hay tantas personas que lo están manifestando, ¿no? En otros lugares. No somos tantos animadores en México. Interesante, sí. Pues así es interesante ver cómo la situación, al menos en la animación ahorita en México, tiene estas dificultades y pues sí hay que esperar o ver que se encuentre alguna manera de mejorarlas. Sí, 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 se van a mejorar. Estoy seguro que se van a mejorar porque además están saliendo muchos alumnos de escuelas como el TEC, escuelas como Escena, escuelas como SAE, que tienen muchísimo potencial y que también están contribuyendo, eh, pues, no solo a pensarlo de manera técnica de cómo realizar las cosas, sino cómo generar todos esos proyectos. Hay iniciativas como Pixelatl, hay iniciativas que se lanzan por parte de Ficine o Incine o incluso estudios como Anima que lanza estas convocatorias para poder hacer pitch, pero también necesitamos como ayuda de parte de otras empresas, ¿no? De donde pongan el dinero, pero pues sí. Sí, es Se va a ver bastante. una especie de teletón para poder crear. No, Mm, como una campaña de así de crowdfunding, ¿no? ¿Y ha sí, habido algún grupo de colaboración, así alguna dinámica de colaboración entre los animadores mexicanos? Tal no, vez no buscando sacar algo en unión. no hay tal, porque también es muy pesado mantener todas esas cosas. Pues es, o sea, ahora sí que o trabajamos o hacemos eso. Entonces, pero fíjate, sería, o sea, lo acabo de decir como un chascarrillo, como una broma, pero no estaría mal hacer en un evento así, como de recaudación de fondos para poder hacer proyectos. Pero bueno, eventualmente ya lo dirá el futuro, que se puede realizar aquí en México. Sí, quizás lo que se necesita al final sea más concientización incluso, o sea, comenzando desde ese escaño. Bueno, ahora la siguiente pregunta, continuamos un poco con el tema de las experiencias. ¿Qué fue lo que le interesó originalmente cuando se dio cuenta que quería trabajar en la animación? Eh, Híjole, pues es que fue un niño muy como de gamer, ¿no? Entonces, me gustaban mucho los videojuegos, me gustaban mucho las series, las películas, todo. Crecí con eso, crecí con ver todos los días Nickelodeon, ver todos los días Cartoon Network, ver todos los días las caricaturas que lanzaban en el 5 en Azteca 7 y demás. Entonces, pues de entrada me ponía yo a dibujar y yo creo que es al menos de los lads de ahí del TEC, creo que es la historia que más se repite, ¿no? De cuando eran niños, cuando iban en la primaria, secundaria, etcétera, se ponen a dibujar y decían, ah, bueno, soy bueno para esto. Entonces, me pasó algo muy similar, la verdad es que es un común denominador, pero también me quería dedicar yo a artes plásticas, a hacer pintura, escultura y fotografía. No quería tanto la animación. Sin embargo, yo fui en Tec Milenio o sea, cursé la preparatoria en Tec Milenio y nos llevaron al Tec a elegir una carrera, solamente como para que nos hablaran de la carrera. Y ahí fue cuando conocí animación, que fue el segundo semestre. De hecho, ahí era el primer semestre, cuando me llevaron, fue el primer semestre de la carrera, o sea, su existencia en general. Antes de eso no existía animación. Mm. Entonces yo dije, yo quiero eso. Pero desafortunadamente, pues nadie en mi familia tenía la capacidad monetaria como para poder siquiera pagar eh,
un poco de la beca del TEC, o sea, la verdad es que es mucho lo que se paga ahí. Y pues mi familia viene de muy abajo, entonces y me esforcé muchísimo para poder tener una beca y poder cursar animación, ¿no? Y saliendo de la carrera, me dediqué a animación porque regresé como a mi cero y dije, pues ¿a qué me quiero dedicar? Pues a hacer caricaturas, o sea, es lo que más me gusta, es lo que siempre he querido hacer, lo que he querido, es lo único que sé hacer. Yo digo, si no me dedico a hacer animación, la verdad estoy perdido en la vida. Soy bueno por los números, pero no me gusta. Entonces, pues sí, la animación ha sido todo, desde que era niño hasta la actualidad, afortunadamente, y espero que pues continúe así. Entonces, ¿qué me llamó la atención? Creo que ni siquiera podría decir una sola cosa, sino pues es un modo de vida, ¿no? Entonces, qué mejor que levantarse todos los días y decir, o más bien, mi mayor problema todos los días es, ¿se ve bien este personaje o no? Ah, no me sale este dibujo y cosas así. O sea, no tengo que estar como peleándome de hoy maté a alguien, ¿no? Si fuera un doctor o se me quedó algo ahí adentro de un paciente o no sé, o se vino abajo la empresa porque calculé mal algo. No, esos no son mis problemas son este personaje se ve bien o no, dibujo bien o no. O sea, y me gusta tener esos problemas. O sea, no, no lo cambiaría por nada, la verdad. Mm. Y Ok. pues precisamente para la siguiente pregunta, ¿también fue este gusto, pues por todo este tipo de animación y cosas por el estilo que te llevó a también a trabajar brevemente en Atomo Network? ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, pues mira, Atomo Network nació como una filial de Anima. Es como un hijo perdido que tuvo con Frederator Studios. Frederator Studios estaba buscando cómo hacer algo en Latinoamérica y Anima le dijo como de, hey, podemos hacer migas. Nace Atomo Network como un reflejo de unos canales que tenían Frederator Studios en Estados Unidos y como una tropicalización a todos sus guiones. Entonces nos llegaban a nosotros los guiones y esto era por aparte de Anima, ni siquiera era parte de Anima, era como freelances afuera de Anima. Mm, Entonces, en Atomo Network teníamos, o al menos cuando yo estuve, teníamos que bajar los guiones, teníamos que hacer guiones, teníamos que investigar sobre los 107 datos de ciertas cosas. Y ujú, fue muy gratificante porque yo soy ñoño de corazón, yo soy muy clavado en mucho, a investigar y en todas estas cosas, entonces si a mí me decían, tienes que investigar los 107 datos de Coco, va, ¿no? Entonces, por ahí Atomo Network tiene uno en donde yo lo narré, que fue de Pokémon Go, creo. Entonces, sí, o sea, la verdad lo tomaba como un hobby. Pagaban muy poco en esos entonces porque apenas estaban haciendo y era como de échenle ganas, amigos. Pero para mí fue como divertido, o sea, fue pues un hobby, estar investigando, estar viendo ahí como las cosas con las personas. Yo no sabía que Chucho Calderón, por ejemplo, era muy conocido en todos los lados, o sea, es chistoso cuando algunos alumnos me dicen, ¿trabajas con Chucho Calderón? Y yo, ¿qué? O sea, para mí es como el güey que está por allá, ¿no? Entonces ajá. es como alguien muy normal. Pero sí, o sea, a veces no me doy cuenta de todas las cosas, o sea, todo el fandom que tiene de repente Atomo Network. Para mí es como, fue mi hobby, ¿sabes? O sea, como estar bajando ahí guiones y estar escribiendo cosas. No sé, o sea, fue un hobby. Entonces es chistoso cómo se va desarrollando todo eso, como o sea, que ahorita tenga presencia Atomo Network, cuando en realidad comenzamos como, pues vamos a hacer algo.
¿no? Mm. No. Oh, qué experiencia tan padre, ¿no? Como un hobby, un trabajo enteramente, bueno, como lo que venías diciendo, ¿no? De puro disfrute, ¿no? Sí, la verdad es que nunca tuve como una pelea en Atomo Network. Me llevo muy bien con todos. Con Mariana, con Cletus, con Chucho, con todos ellos. Me hubiera gustado a mí hacer, con Julie también, me hubiera gustado hacer voz, pero ellos tenían más carisma y además estaban más disponibles de tiempo. Entonces, eh, pues sí, me alejé un poquito de Atomo por disponibilidad de tiempo, pero ahí están, ¿no? Ya no son parte de Anima, pero ahí siguen, como que todavía tenemos contacto. Y y toda esta parte de la investigación, además que mencionó que se tenía que hacer para los videos, y es algo interesante porque usualmente, o sea, no pensamos mucho en el número de investigación que se tiene que hacer para lo que a veces consumimos y disfrutamos en YouTube, ya cuando nosotros solo recibimos, que casi parece instantáneamente a veces. Sí, a veces no era gratificante recibir muy poca paga por tantas horas de investigación, pero también yo decía, ay, la verdad es que yo haría esto por mi cuenta, ¿no? O sea, como que a veces pues dices, bueno, está bien, no importa. Y además, pues ha crecido mucho Atomo y también, pues qué bueno por ellos, que ahora se dedican a todo eso todavía. Y ciertamente es interesante todo esto sobre Atomo Network, y al menos yo personalmente no sabía de esta existencia, de esta conexión con Anima Studios originalmente. Ah, ok. Sí, no, literalmente es el hijito de Anime Studios, Atomo. Eh, y al principio pensábamos que iba a irse hacia otro lado. De hecho, pensábamos que esa era como nuestra solución para que YouTube pudiera ser esta persona o este ente que pudiera estar pagando nuevos cortometrajes, pero no se logró ese camino. Más bien fue como un portal casi que de noticias y datos interesantes de la animación. Entonces, pues bueno, a veces no se llega a lo que se quería originalmente. No sé, que a veces sí nos ocurren estos cambios de proyecto. Exacto. Sí. Bueno, las últimas dos preguntas están enfocadas más como en todo ese aspecto técnico de la animación en sí, que son en qué consiste ser un storyboard artist y Ujú. cuáles son algunos de los tipos de software que tiene que usar como en animación en general. Pues mira, al menos para animación, yo doy clases en Tec Ciudad de México. Justo enseño animación desde Toon Boom, que actualmente es lo que se está usando en la industria, o lo que más se usa en la industria es Harmony, Toon Boom Harmony, perdón. Eh, la creación de rigs, core out tradicional y todo esto, pues bueno, es desde esa parte. Toon Boom Harmony, antes se usaba más Adobe Flash y todavía se sigue usando mucho la paquetería de Adobe, Photoshop, Premiere, After Effects, todas estas cosas. Y pero bueno, también se han estado viendo como si se puede hacer las cosas en Blender, si se pueden hacer cosas en otros programas, sobre todo porque las licencias están haciéndose cada vez más caras. ¿Y en qué consiste mi trabajo de storyboard artist? Es bajar desde un guión visualmente todo lo que quiso decir el guionista, ¿no? O sea, es un guión gráfico, literal. A mí me daban un guión, puras palabras, y tenía que bajar a imágenes todo, decidir planos, decidir acciones, decidir momentos de la película. Y una vez que teníamos eso, empezábamos a generar pues toda la película. Tenía una ventaja de que yo ya era animador, entonces ya sabía qué se podía hacer y qué no. Hay storyboardistas que no son animadores
Entonces se imaginan cosas bien voladas y es como, amigo, no podemos hacer eso. O sí se Mm, puede hacer, pero es muy caro. Pero sí, mi ventaja es que puedo estar entre los dos mundos. Y tiene que ver más con cinematografía, con cómo acomodan los lentes, cómo se acomodan las cámaras, cómo se acomodan los personajes, cuál es la profundidad de cámara, cuál es la profundidad de todo eso. Todos esos temas tenemos que ver los storyboardistas y realmente hay muy pocos storyboardistas. O sea, si no hay tantos animadores 2D, hay mucho menos storyboardistas en todo el país. Y a veces se confunde con hacer ilustraciones y meterlos en motores gráficos como para que se muevan. Pero no, el storyboard tiene que ver más con saber traducir un texto a una película, exclusivamente eso. Y pues sí, esas serían las respuestas. Interesante, vale. ¿no? Ya tenía un entendimiento muy vago de que, o sea, del uso del storyboard, pero nunca había visto esta perspectiva del storyboard como el guión gráfico de las ideas para la película o el cortometraje. Es una perspectiva, pues sí, bastante acertada e interesante. Y Sí, sobre todo. Ah, perdón. es traducir tal cual lo que quiso decir el guionista en algo visual. Porque cuando leemos un guión o leemos un texto, cada persona se imagina algo diferente. Pero cuando vemos una imagen, estamos viendo lo mismo. Entonces, es eso. Todos vamos a ver esto. Entonces, de eso es lo que se trata de storyboard. Y justo un storyboardista lo que tiene que estar buscando es ser el mejor cinematógrafo, ser el mejor cineasta dentro de lo que le corresponde hacer. Ese es nuestro trabajo. Interesante y ciertamente un trabajo que sí es bastante importante en esto de la animación en el que usualmente no pensamos mucho, pero, o sea, los que no estamos tan asociados a esta industria, pero que sí es de las partes más fundamentales Sí, de todo este mundo creativo. sí. Sí, a partir de esto también se deciden presupuestos, diseños. A partir de esto es cuántos fondos vamos a hacer, cuántos personajes van aquí, cuántos props se tienen que hacer. Entonces, también un storyboard mal hecho se va a traducir en necesidades de dinero enormes que a veces no contribuyen, ¿no? Entonces, hay que hacer lo más eficiente para la película, para el presupuesto y también para contarlo de manera correcta, porque muchas veces se tienen textos muy complejos, a veces los artistas literarios se vuelan diciendo, y un alma fluorescente, hablar sobre un campo de nubes, y es como, ¿cómo traduzco eso? ¿Cómo traduzco un alma fluorescente? Son muchas cosas. Nos pasó en Jico mucho. Sí, Mm. entiendo No, en y serio. sobre todo interesante, como decía Luis, ¿no? Para gente que, bueno, como yo, como el que disfrutamos mucho la cultura popular, todo es este tipo de elementos de la animación, pero que desconocemos lo que hay detrás de la cortina, pues es bastante enriquecedor, precisamente cosas con una complejidad muy interesante que ni siquiera tendríamos idea y pues es por eso que agradecemos mucho tu tiempo y pues también preguntamos si tienes algunos comentarios finales antes de concluir. Pues nada, gracias por invitarme. Espero que cuando salga esta película de Batman Azteca la vean. Eh, Va a estar en HBO Max en mediados de 2024, todavía nos falta un poco. Vean también La leyenda de los chaneques, está en ViX. Es una película muy buena, entretenida. eh, y para aquellos que por lo menos vieron las primeras películas, que siempre dicen, La leyenda de la Nahuala es la mejor.
bueno, pues vean La leyenda de los chaneques, yo creo que les va a gustar también. O sea, nos va a ayudar mucho que tengan muchas vistas porque dependemos de eso, de que nos pidan una nueva parte de estas películas. Bueno, y pues nada, pues agradecerles por la invitación. Ojalá también sigan invitando a más personas de mi gremio, porque creo que hay muchas cosas que se tienen que estar contando y que también los alumnos de animación tienen que voltear a ver lo que se está haciendo aquí en México y no nada más como estar persiguiendo a artistas que están trabajando en Canadá o en Estados Unidos, en donde bueno, la situación laboral es completamente distinta, ¿no? Pero sí, muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias a usted por acompañarnos con nosotros y espero que haya disfrutado mucho la entrevista como nosotros la disfrutamos bastante. Y bueno, una vez más, gracias por acompañarnos en esta edición del Hollywood que nunca fue y esperamos que esta entrevista haya sido para disfrute de todos.